Hola, hoy vamos a estar viendo el tema de cálculo de componentes y vectores. El primer problema nos dice, tres personas intentan sacar un auto de un fango, cada una tira con una cuerda en dirección distinta. Aquí nos dice las tres personas, la magnitud de las cuerdas y la dirección en la que están, con los ángulos. Nos pide calcular las componentes de X y Y de cada fuerza y determinar la fuerza resultante total, es decir, la magnitud y el ángulo que actúa sobre este auto. Para empezar necesitamos hacer nuestro diagrama. En este caso nos dice que hay tres cuerdas, que está tirando persona A, persona B y persona C. Y en medio tenemos el carro. Mal dibujado, pero está el carro. Primero tenemos que dibujar el carro, está en el centro. Nos dice que la persona A tira con fuerza de 450 newtons a 20 grados al norte del este. Con al norte del este, aquí ya tengo marcado mi norte y mi este. Entonces la flecha va a estar entre estos dos. A dice que a 20 grados. Es decir, que desde aquí hasta acá van a ser 20 grados. Obviamente no está dibujado preciso, pero es para darnos una idea. Así que aquí va a ir primero una cuerda. Esta será la de la persona A, que nos dice que es de 450 newtons de fuerza. Para la persona B, nos dice que tira con una fuerza de 520 newtons a 110 grados, medidos desde el este. Aquí tenemos nuestro este. Y debemos, desde aquí va a empezar un ángulo de 110 grados. Es decir, hasta aquí son 90 grados, porque cada cuadrante es de 90 grados. Entonces nuestra flecha, la que sigue, la de B, va a estar dentro de este cuadrante. Yo no lo estoy haciendo exacto, solo es para ver en qué cuadrante caería, ya que en este cuadrante ya pasa de los 90 grados. Entonces lo que tendríamos de ángulo sería desde aquí, a ver, vamos a ver que no estorbe. Desde aquí hasta acá son 110 grados de nuestra persona B, que dice que es con la fuerza de 520 newtons. Y por último nos falta la persona C, que dice que tira con una fuerza de 300 newtons hacia el suroeste, a 225 grados. Es decir, aquí ya tenemos en este cuadrante 90 grados, en ese otro cuadrante ya son 180. Y en el cuadrante que sigue, en este son ya 270 grados. Los 270 grados, o sea, sería midiendo hasta acá. ¿Por qué? Porque sumé 90 más 90 más 90. Pero como nuestro ángulo es de menos de 270 grados, dice 225, entonces nuestra flecha va a tener que estar por alguna parte de este cuadrante. Obviamente lo pueden hacer ustedes de manera exacta, yo lo estoy haciendo al tanteo, simplemente para identificar en qué cuadrante cae cada flecha. Y nos dice que serían, aquí va a estar medio estorboso, pero todo esto sería de 225 grados, ya dando toda la vuelta. Aquí ya nos está facilitando el problema que nos dice el ángulo, ya contemplado desde que empieza de E, porque los ángulos que medimos de cualquier flecha siempre tienen que empezar desde el este, o desde este cuadrante, desde la X positiva, siempre empiezan a contarse de aquí. Porque hay otros casos donde nos da, por ejemplo, el ángulo de este cachito nada más. Entonces hay que sumarle 90 de este cuadrante, 90 de este otro cuadrante, más el cachito que te den acá. Por ejemplo, si fueran 20, pues sumaríamos los 90 más los 90 más los 20, que nos daría un ángulo de 200 grados, ya contando desde acá. Pero bueno, aquí ya nos da los ángulos, entonces ya podemos sacar los componentes de X y los componentes de Y. Vamos a empezar a calcular el componente de A. Podemos marcarlo como XA. Y nuestra fórmula nos dice que se multiplica la magnitud por el coseno por el ángulo que nos está dando. El ángulo contando desde aquí donde empieza la X positiva o el este. En este caso pues ya lo tenemos. Entonces nos quedaría de A son 450 newtons. Coseno de el ángulo, que en este caso es el primero, el de la A, es 20 grados. Y para Y sería exactamente lo mismo, solo que ahora con seno. Tenemos componente de Y, pero ahora estamos haciendo la flecha de A, el vector de A.
Estamos con componente X, ahora con componente Y. Yo los marco de esta manera. Vamos a poner los 450 newtons, multiplicándose ahora por seno, y el ángulo que va a ser el mismo, el de 20 grados. Hacemos lo mismo ahora con la segunda flecha, o el vector, que es el de B, que nos dice que tiene una fuerza de 520 newtons, por si no se ve acá, 520 newtons, coseno de, ahora el ángulo de B, va a ser de 110. 110, aquí medio revuelto, pero ahí está marcado como 110. 110. Y para Y va a ser lo mismo, pero ahora con seno. 520 newtons, seno de 110. Y para nuestra última flecha es igual. La marcaremos como XC. Y serían los 300 newtons multiplicados por coseno del ángulo de este último, es de 225. Y para Y sería lo mismo, 300 newtons, ahora con seno de 225. Aquí realmente es solo reemplazar en estas dos fórmulas, donde aquí nos quedan con cosenos y aquí nos quedan con seno. Ahora ya podemos pasar a calcular con nuestra calculadora. Anotamos literalmente como está aquí, como 450 coseno y entre paréntesis los grados, en este caso 20. Bueno, yo ya adelanté un poco. Estos son los resultados que me dio en la calculadora. Serían estos y estos de componentes de X y de Y. Ahora, para verificar que lo estamos haciendo bien, por ejemplo, para el componente de A, en X y en Y, vemos que ambos resultados nos dieron positivos, ya que los resultados todos se anotan con el signo que te dé la calculadora. Como A está en el cuadrante el primero, la X acá es positiva, la Y acá es positiva. Entonces ambos resultados van a ser positivos. Pero en caso, por ejemplo, de la B está dentro del cuadrante de las X negativas y las Y positivas. Entonces vemos acá que el resultado en X nos dio negativo, pero el resultado en Y nos dio positivo. Esto solo va a pasar cuando usemos los ángulos empezando desde aquí, desde las X positivas, ya que si agarráramos, por ejemplo, solo el ángulo de acá, nos daría con otros signos diferentes. Así que aquí nos podemos ir dando cuenta si lo estamos haciendo bien. Y ya lo que seguiría sería sumar estos tres valores y estos tres valores para obtener los resultantes de X y de Y. En este caso yo solo dejé 2 decimales. Ustedes pueden dejar más, menos, dependiendo de lo que pidan. Y bueno, ya realizando las sumas y restas, es decir, 422 menos 117 menos 212, nos daría un resultado de 92.88. Esto incluyendo los decimales. Y para Y hacemos exactamente lo mismo, que sería Y resultante y se suman o se restan, lo que nos vendría dando estos dos resultados. Ahora lo que debemos hacer es sumar o restar estos resultados y estos resultados para sacar las resultantes de X y de Y. La resultante de X, lo pondremos como X resultante, será 422 menos 117 menos 212, bueno, incluyéndole sus decimales, pero el resultado sería 32.88 newtons. Y las Y resultantes nos darían 430.42 newtons. Ahora tenemos estas otras dos fórmulas que son las que nos ayudarán a calcular la magnitud total y el ángulo total. En este caso ya pudimos calcular las componentes de X y de Y, las resultantes, que es lo que nos pedían. Ahora vamos a calcular ya el vector resultante. Para eso reemplazamos en esta fórmula que nos dice que vector resultante será igual a X resultante, es decir, 32.88 newtons al cuadrado, más Y resultante, que es 430.42 newtons al cuadrado, y todo esto irá dentro de una raíz. A mí lo que me gusta hacer para no confiar siempre en la calculadora y hacerlo un poco manual es hacerlo paso por paso, es decir, elevar al cuadrado primero esto, luego esto y ya manualmente sumarlo para no
cometer alguna equivocación a la hora de poner algún paréntesis en la calculadora, pero perfectamente se puede hacer también en la calculadora. Simplemente habría que poner un paréntesis aquí afuera de ambos. Pero bueno, 32.88 al cuadrado nos da como resultado 1081.0944. A eso se le van a sumar los 430.42 al cuadrado, que nos daría el resultado. Dejen solo lo escribo porque son varios números. 185.261.3764. Es un poco más tedioso así anotar número por número, pero yo lo hago simplemente por seguridad y ver que todo me quede correcto. Lo que nos viene dando de resultado este otro número bastante largo, 1863.42.4708. Todo esto en raíz. Y de resultado nos da ya ahora sí 431.67. Yo lo dejaré con esos dos decimales. Esto en newtons. Es lo mismo, pueden ingresar todo esto en la calculadora y verán que les da igual. Yo lo hago esto simplemente porque a mí se me hace más cómodo. Y este vendría siendo nuestro vector resultante de ya estas tres fuerzas, estos tres vectores. Ahora también necesitamos calcular el ángulo. Para el ángulo ocupamos esta otra fórmula que nos dice que el ángulo va a ser igual a tangente menos 1 entre y resultante, que era 430.42 newtons, entre la x resultante, que son 32.88 newtons. Para poner esto en la calculadora, en mi calculadora al menos se usa poniendo Shift y luego picándole a un botón que dice tangente. Si presionamos el puro botón de tangente, la va a ver como esta tangente, pero lo que ocupamos es esta que tiene el menos 1. Por eso es Shift Tan. Eso dependía de tu calculadora, pero en la mía y creo que en la mayoría funciona así. Y ya el resultado de meter todo esto en la calculadora nos daría 85.63. Esto va a ser en grados. Y bueno, ya obtuvimos nuestra resultante y nuestro ángulo. Ahora, para saber en qué componente se encuentra, digo en qué componente, en qué... ¿cómo se llama? Perdón, se me fue. ¿En qué cuadrante? Es decir, este cuadrante, uno de los 4 cuadrantes. Tenemos que checar nuestras componentes. En este caso, ambas componentes nos dieron positivas. Es decir, que se va a encontrar en este primer cuadrante de las x positivas y las y positivas. Es decir, que el resultado lo podemos anotar como, bueno, primero la magnitud, que sería la total, la que obtuvimos, que es de 431.67 newtons, 85 grados, sería 85.63 de grados. Yo lo estoy dejando con decimales, pero pues aquí, por ejemplo, lo pueden redondear. Por ejemplo, 431, si lo quieren dejar sin decimales, quedaría como 432, ya que... es cierto, quedaría como 430 y... sí, estaba bien, me ando haciendo bolas. Quedaría como 432 porque el 6, del 6 para 6, 7, 8, 9 ya se va para el siguiente decimal, o sea, de 431 pasa a 432, se le suma 1. Y aquí para redondear el ángulo sería, también es un 6, entonces pasaría a sumársele 1, entonces serían 86 de ángulo. Eso si lo quieren redondear, yo lo dejaré en decimales por mientras. Nos queda esto de resultado y le podemos agregar en qué coordenada se encuentra, es decir, como está en este cuadrante, podemos decir que se encuentra este ángulo al norte del este. Le pueden anotar todo completo, yo nada más la anoté NDL, es decir, norte y este. Esa ya sería nuestra respuesta final, donde tenemos la magnitud, el ángulo y en qué puntos cardinales se encuentra, es decir, entre el norte y el este. Es como anota aquí, al norte del este. Y esta vendría siendo nuestra respuesta. Vamos con el segundo ejemplo, que dice: en un experimento de física, un anillo metálico está sujeto por 3 cuerdas. Se sabe que el sistema está en equilibrio total. Esto se refiere a que la fuerza resultante va a ser 0.
Dice que la cuerda 1 tiene una fuerza de 80 newtons de 0 grados hacia el este, una cuerda 2 de 120 a 135 del noroeste, y la cuerda 3 es la que tenemos que calcular porque la fuerza 3 es desconocida. Así que nos pide calcular los componentes de la fuerza 1 y la fuerza 2, y con esos componentes vamos a determinar la magnitud y la dirección que debe tener la cuerda 3 para que el anillo no se mueva, es decir, que el sistema quede en equilibrio total, es decir, que la fuerza resultante sea 0. Lo primero es dibujar nuestro diagrama. Vamos a empezar diciendo que, el anillo metálico se supone que vamos a dejarlo aquí en el centro, y nos dice que la cuerda 1 ejerce una fuerza de 80 newtons a 0 grados hacia el este. En este pues no hay mucho chiste, o sea, es 0 grados, es decir que va a estar justo aquí, hacia el este. Pero va a tener una fuerza de 80 newtons y está a 0 grados. Y luego tenemos la cuerda 2 que nos dice que ejerce una fuerza de 120 newtons a 135 grados. Vamos a marcarlo con otro color. 135 sería dentro de entonces de el segundo cuadrante, ya que el segundo cuadrante queda 90 más 90 nos da 180. 180 es lo máximo. Entonces debe estar ubicado por algún punto del segundo cuadrante. Repito, no lo estoy haciendo exacto, pero es para darnos una idea. Dice que a 135 grados, es decir que abarca todo acá. 135 grados. Y tiene una fuerza de 120 newtons. Ahora sí vamos a pasar a calcular, aquí debe de haber otra flechita imaginaria por algún lado, ni sabemos en qué cuadrante, vamos a ponerla por acá, por ejemplo, que va a ser nuestra fuerza 3, ni sabemos en qué cuadrante está, es solo una hipótesis, ahorita vamos a ver dónde va a estar realmente ubicado. Vamos a empezar a calcular las componentes de la fuerza 1 y de la fuerza 2. Para esto tenemos que X, vamos a llamarle 1, de la cuerda 1, va a ser de 80 newtons, coseno de 0 grados, y nuestra otra fuerza va a ser Y1 de 8 newtons, ahora va a ser seno de 0 grados. Mientras que de la segunda cuerda vamos a llamarla X2 y Y2 tiene 120 newtons, coseno ahora de 135 grados. Lo mismo, el problema ya nos da la facilidad de que nos da desde que empieza, desde aquí a las positivas, pero siempre hay que buscar que el ángulo sea en caso de que no nos dé, deberemos de hacer algunas operaciones. Si nos diera este ángulo, tendríamos que sumar 90 más este ángulo, y en otro caso de que por ejemplo nos diera este ángulo, tendríamos que restarle los 180 total de ambos cuadrantes menos este cachito para que nos diera todo esto. Depende de lo que te pidan, pero aquí no está dando esa facilidad. Bueno, para el componente de Y de la segunda cuerda serían 120 newtons, seno de 135 grados. Y pasamos a resolver en la calculadora todo esto. Y bueno, nos dan estos resultados en los componentes de X y de Y. Cuando tengamos que esté en 0 o que esté en 360 grados, es lo mismo, va a estar ubicado aquí. Un resultado nos va a dar con la magnitud y otro resultado nos va a dar en 0. Siempre va a ser así. Pero bueno, ya podemos calcular entonces la resultante, que sería sumar o restar, en este caso 8 menos 84.85. Me acabo de dar cuenta que hice un pequeño error, la verdad no me di cuenta que yo le puse 8 newtons acá y eran 80. En ambos va a ser 80, un pequeño errorcito. Pero bueno, es lo mismo, en este nos va a dar 0 y en el otro en vez de 8 pues nos va a dar 80 newtons. Y lo pueden comprobar con la calculadora, ese pequeño detalle que se me pasó. Pero bueno, ahora sí ya podemos calcular la resultante correcta, que sería 80 menos 84.85, que nos daría menos 4.85. Y ahora sí del otro lado tenemos 0 más 84.85, pues nos va a dar igual. Entonces tenemos que de Y resultante es 84.85 newtons. Ahora, estas son las fuerzas resultantes de estos dos vectores. Estos dos. El chiste es que tenemos que contrarrestar lo que nos dio de resultado para que de este lado nos dé el mismo valor pero con signo contrario. Porque, por ejemplo, si el resultado de ya sacar el vector resultante de ambos, de estos dos, fuera un 2, nuestra última flecha, la flecha 3, el vector 3, tendría que ser de menos 2 newtons.
¿Por qué? Porque al sumarse todos esos serían 2 newtons menos 2 newtons nos daría 0 newtons. Es decir, que es lo que estamos buscando, que es que esté en equilibrio total. Entonces, para calcular la magnitud y dirección de nuestra fuerza 3, nuestro vector 3, vamos a trabajar con estos dos resultantes, pero con su signo contrario, para obtener, es como si sacáramos lo mismo, solo hay que sacarle con signo contrario, para que se puedan contrarrestar, por así decirlo, y que nos dé 0 al final. Así que trabajaremos con nuestras otras dos formulitas. Vamos a poner vector resultante y vamos a poner resultante de x, pero lo vamos a pasar con signo contrario. Aquí está en negativo, entonces pasaría a positivo. Vamos a dejarlo en 4.85 newtons. Esto solo estamos haciendo para que quede en equilibrio total. Ahora vamos a sumarle la y resultante, ahora con signo negativo, porque acá aparecía en positivo, menos 84.85 newtons al cuadrado, todo esto en raíz, y vamos a hacer nuestras operaciones en la calculadora. Y bueno, nos quedaría de esta manera, ya realizando, este sería el resultado, ya realizando las operaciones en la calculadora. Aquí un pequeño detalle, como está negativo y es al cuadrado, luego hay detallitos con la calculadora. Si no pones los paréntesis correctos, es decir, que si no pones un paréntesis acá y un paréntesis acá, bueno, depende de la calculadora, pero hay ciertos detalles con los paréntesis. Te va a tomar el cuadrado como no te toma bien el cuadrado, digamos, en ciertas calculadoras. Por eso yo lo suelo hacer de esta manera, porque si es cualquier número negativo elevado al cuadrado te va a terminar dando positivo. ¿Por qué? Porque si hacemos al cuadrado significa multiplicar el número por sí mismo. Es decir, 2 al cuadrado es multiplicar 2 por 2. Y si fuera negativo, menos 2 al cuadrado sería como multiplicar menos 2 por menos 2. Y menos por menos nos da más. Por eso es que nos da cualquier número elevado al cuadrado que sea negativo, va a terminar en positivo. Eso solo para que lo tomen en cuenta, porque ambos resultados tienen que quedar en positivo, no importa si acá es negativo. Bueno, y este sería nuestro resultado del vector resultante. Lo podemos redondear, si lo quisiéramos redondear, por ejemplo, a solo 2 decimales. Para eso tendríamos que hacer 84 como del 6 para arriba los números, como este que le sigue, es un 8, 6, 7, 8 y 9 se van a redondear al número que sigue. Es decir, que ese es el 8, el anterior se va a redondear a un número arriba, es decir, 84.99. Vamos a dejarlo así, 84.99 newtons. Ahora hay que calcular el ángulo que tendría. El ángulo que tendría sería con esta formulita, tangente menos 1, y vamos a dividir y resultante, que sería 84.85 newtons, entre menos 4.85 newtons. Y ya nos daría esto de resultado. Eso yo le dije nada más un decimal, ya depende de cuánto se ocupen, menos 86.7. Bueno, estos son los resultados que nos dieron. Ahora sí vamos a ir a la parte gráfica. Esto es para que se den una idea de cómo es realmente, no está calculado así como muy exacto que digamos, pero es solo para ver en qué cuadrante entonces quedaría en caso de que les pidan graficar. En este caso pues dijimos que los componentes iban a ser estos, es decir, que iban a tener los signos contrarios para que el sistema quedara en equilibrio. Es decir, que nuestra tercera flecha quedaría, en vez de que fuera en componente X positivo, va a quedar en negativo. Bueno, ahora sí, estos fueron nuestros resultados. Vamos a ver dónde quedaría esta componente dentro de nuestra gráfica. Esta gráfica pues está muy mal hecha, o sea, no está con los ángulos adecuados ni nada por el estilo. Es solo para que se den una idea más o menos en qué cuadrante quedaría y ustedes ya lo pueden graficar de manera correcta. Pero bueno, dijimos que para la fuerza 3 ocupamos estas resultantes que son las mismas pero con signo contrario, para que al hacer la suma y la resta nos diera 0, es decir, que el sistema estuviera en equilibrio. Entonces X no nos quedaría en el negativo, nos quedaría dentro del positivo, es decir, al este, y la Y nos quedaría en las Y negativas, es decir, acá abajo en el sur. Es decir, que nuestra flecha estaría como por acá.
Tal vez no exactamente ahí, pero al menos en ese cuadrante sí estaría. Y nos dice que el ángulo es de menos 86.7. Ahora, para saber si el ángulo se pone aquí o aquí, vamos a ver qué componente es más grande. El componente más grande, que tiene mayor magnitud, es el de Y, porque el de X es mucho más pequeño. El de Y es más grande, vamos a tomar solo el número, que es 84. Entonces, el ángulo más pequeño será el que corresponde a el componente más grande, es decir, el de 84. Las Y estarían aquí, las X acá. La Y, que es mayor, iría aquí. Es decir, que este ángulo, el menor, sería lo que nos resta. Es decir, pues acá son 90, ¿no? 90 grados. Nos había quedado que son 86 grados. 90 menos 86 serían 4. Es decir, que el más chiquito es de 4. Sería 3 puntos y algo, pero vamos a redondearlo en 4. Entonces el resultado que obtuvimos sería acá. Este sería el ángulo, el de 86.7 grados. Además de que como está negativo, pues también podemos intuir que se mide de esta manera, de arriba para abajo, es decir, para lo negativo. Bueno, al final, como nuestro ángulo es este, ya ven que trabajamos con todo este ángulo. Entonces, para eso podemos restarle los 360 grados en total, menos los 86.7 grados, para obtener pues todo el ángulo correcto. 360 menos 86.7 nos da de resultado 273.3 grados. Y en este caso nuestra respuesta entonces sería la magnitud 84.99 newtons de nuestro vector 3, fuerza 3, como le quieran llamar. Y tiene un ángulo de 273.3 grados. 273.3 grados. O otra manera de ponerlo sería 84.99 newtons. Los grados que nos habían dado de 86.7 grados al sur del este. Pues aquí está el sur, ya está para el este. Y ya este sería el resultado final de nuestro segundo problema.